Sí, Bueno, bárbaro. Bueno, les comento, chicos, vamos a ver hoy, vamos a ver dos temas. Vamos a ver un tema que es el de post cosecha y el otro tema que es de seguridad. Ambos temas son realmente importantes en lo que hace, lo que hace todo el tema de lo que es la producción agropecuaria. Uno por la condición humana, que es el de seguridad obviamente, y el otro es por el tema de lo que es comercialización de granos, que es un aspecto clave la parte de post cosecha de un cultivo. ¿Qué hablamos cuando hablamos de post cosecha? Obviamente, como dice la palabra, nos estamos refiriendo a los procesos después de cosechado el grano desde el campo. O sea, una vez que lo sacamos de la cosechadora, ¿qué hacemos con ese grano? Ustedes recordarán que cuando hablamos de cosecha, yo les mencioné, para que ustedes tengan una idea, las humedades, del rango de humedades para poder cosechar un cultivo, y les expliqué que cuando estaba muy seco, el problema que podemos tener, y que seguramente vamos a tener, es aumentar las pérdidas de la cosechadora, de la cosecha en sí, por el desgrane propio del grano. Y si cosechábamos húmedo, bueno, obviamente hay que hacer algún tipo de tratamiento de secado de ese grano, porque si no, por supuesto, se va a terminar pudriendo. No podés almacenar granos que tengan un contenido de humedad elevado. Cuando hablamos de elevado, ¿a qué nos referimos? Bueno, nos referimos en lo que es gramíneas, estamos hablando del 14% de humedad. Mientras que para el 13,8% para ser más precisos, pero bueno, 14% de humedad, mientras que para leguminosas hablamos de el 11,8%, el 12% de humedad. ¿Por qué se les ocurre que hay esa diferencia? Que para las leguminosas pedimos más materia seca, o sea, menos humedad que para el caso de las gramíneas. A ver, los escucho. ¿A quién se le ocurre? ¿Por qué hay una diferencia de humedad? ¿Nadie tiene idea o no están ahí? están. Evidentemente nadie tiene idea. Bueno, esperemos. Bueno, la diferencia, ¿no es cierto?, de que uno tiene fundamentalmente lo que son almidones, o sea, hidratos de carbono, que son las gramíneas, por supuesto, mientras que los otros son ricos en lípidos, o sea, todo lo que son las grasas. Las grasas tienen procesos de ranciamiento, o sea, de oxidaciones, que son más fáciles, más susceptibles de que se provoquen respecto a lo que es un almidón. Entonces, el aceite es más fácil que se enrancie que la harina. Vamos a verlo así de forma más doméstica. Bueno, por eso justamente se exige más condición de sequedad en un grano oleaginoso para garantizar que el almacenaje se encuentre en buenas condiciones el grano al momento de comercializarlo. Entonces, obviamente, como les decía, entre el momento de la cosecha y el momento de la comercialización propia, o del uso, mejor dicho, del grano, ese periodo puede ser variable, puede durar un mes o como puede durar más de un año. Entonces, hay que asegurarse que las condiciones que esté ese grano sean condiciones que no cambien la calidad del grano, la calidad del grano, la calidad nutritiva del grano fundamentalmente. Entonces, todo esto son los que les decía que implican los procesos de post cosecha. Y los post cosecha normalmente, no siempre, pero normalmente, está a cargo de las plantas de acopio. Las plantas de acopio son empresas agropecuarias que, a diferencia de un productor agropecuario, a diferencia de un contratista agropecuario, estas empresas se dedican a justamente la conservación y el manejo de los granos. Y no solamente el tema de conservación, lo que las empresas estas puedan llegar a hacer, también clasifican granos, o sea, pueden clasificar granos por distintas calidades proteicas, en el caso de los trigos, por ejemplo, por los tamaños, por la calidad del grano, el tipo de variedad. Entonces, de alguna manera le están agregando valor agregado, porque además también los limpian, ¿no? los acondicionan. Entonces, el grano que entra a una planta de acopio normalmente no es de las mismas características que el grano que sale.
¿Qué me refiero? Está en mejores condiciones, está más seco, está clasificado, está limpio, y todos esos trabajos los hace las plantas de acopio. Las plantas acopiadoras, por supuesto, que cobran el servicio, obviamente, y ese es el motivo también por el cual en general los productores, como les decía, tratan siempre de cosechar lo más seco posible, para tratar de evitar el secado del grano, que es la parte más onerosa del proceso, y te cobran por punto, ¿eh? O sea, si vos entras grano con 22% de humedad y hay que llevarlo al 14, bueno, te cobran la diferencia entre 14 y 22. Si lo llevas con 18, te cobran los 4 puntos de diferencia, ¿cierto? Todo esto hay que muestrear los granos y al momento de la entrega, verificar con qué humedad de entrega se está haciendo, y eso también son todos procesos que en general los productores dejan bastante sin hacer. Están todas las posibilidades legales y reglamentarias, no hay ningún inconveniente para poder ir y muestrear junto con el acopiador y el grano. Algunos lo hacen, pero muchos no lo hacen, y también yo creo que es una forma de estar atento a la producción que tiene uno, hacer el seguimiento del producto que está entregando, ¿no? Entonces, quedarse tranquilo de decir, bueno, cómo estamos, qué calidad de material de grano estoy entregando, y asegurarme de que sea todo lo correcto, los tenores de humedad y la calidad del grano en cuanto sobre todo a impurezas o malezas o lo que fuere. O sea, imagínense que se muestra camión por camión, muchos tienen muestradores automáticos, son caños que entran como si fueran pinches, entran dentro de los camiones y toman las muestras todo a lo profundo de los camiones, y en base a esas muestras se determina el promedio de humedad que tiene la masa que te está entregando de grano, y también, como les decía, los elementos extraños y la calidad del grano, como después para fijar el precio de referencia. Como les digo, son todas cosas realmente importantes a la gente que se dedique luego a la producción de grano, porque puede significar la diferencia entre que una cosa termine siendo rentable o no sea rentable. Entonces, bueno, vamos a ver un poco lo que es, como les decía, todo lo que son los procesos de post cosecha, y en base a eso vamos bueno, espero que ustedes, si han tenido alguna duda o les parece, o algún comentario, con todo gusto lo vamos haciendo. Así que sin más, empezamos a hacer la presentación. A ver. Bueno, ahí se ve bien. Sí, profe, se ve bien. Bueno, buenísimo. Bueno, entonces, como les comentaba, como dice ahí en la post cosecha, ¿no es cierto? Todos los procesos dentro del grano, de lo que yo les comentaba, que sea su clasificación, su limpieza, su secado, son todos los procesos que tienen que ser controlados o modificados a fin de que no disminuir la calidad del producto final entregado. Es más, mejorarla inclusive, porque como les decía, si tenemos impurezas, si tenemos productos extraños al grano, al proceso de limpieza o de clasificación está mejorando la calidad final y por lo tanto también el precio, ¿verdad? Bueno, entonces, piensen ustedes que cuando estamos hablando de granos, estamos hablando de un material vivo. El grano está metabolizando, está en condiciones muchas veces de poder germinar, o sea que tiene potencialmente, es un material, como les digo, que está vivo, que tiene un proceso metabólico, tiene una respiración, tiene temperatura. Entonces, fíjense que como los conceptos que vimos cuando vimos cosecha de forraje, ¿se acuerdan que hablábamos de la respiración? Porque era tan importante cortar el proceso de respiración. Acá también ocurre algo muy parecido.
el grano respira y lo que yo pretendo es de que ese grano rápidamente disminuya al mínimo posible o directamente que se anule los procesos de respiración del grano. Esto lo consigo bajando la humedad del grano, al igual con el mismo concepto que lo que habíamos hablado cuando hablamos de cosecha de forraje. Entonces, tenemos que disminuir. ¿Por qué? La respiración disminuirla. Y bueno, porque cuando respira está metabolizando las reservas. Y justamente lo que yo quiero, esas reservas, para el caso, por ejemplo, de una harina, poder moler los almidones y poder tener la harina, ¿verdad? O en el caso de un aceite, tener mayor cantidad de aceite al momento de hacer el prensado del grano, ¿no? Entonces los procesos de respiración lo que están haciendo un aspecto negativo para mi materia final de producción. Están los procesos de temperatura, también como variables dentro de lo que es el grano conservado. Los procesos de temperatura, ¿a qué se refiere? Bueno, no es lo mismo que vos tengas un grano almacenado a 20 grados de temperatura que tengas un grano almacenado a 40 grados de temperatura. Eso por un lado la parte de temperatura ambiente, pero también está la temperatura interna del grano. Entonces, voy a tener fundamentalmente dos variables. Una variable va a ser lo que les dije, que es la humedad, que es el punto que ahí está mencionado a posteriori, es la humedad. El otro punto es la temperatura. Ambos están absolutamente involucrados, o sea, están condicionados uno respecto al otro. ¿Qué quiero decir con esto? En la medida que tengo más humedad, el grano va a tener mayor metabolismo, va a respirar más, y por lo tanto esto va a tener como consecuencia un aumento de la temperatura. Y viceversa, si yo consigo una temperatura muy baja, una temperatura de 10 grados, de 8 grados, una temperatura de tipo heladera, digamos, una temperatura muy baja, los procesos de respiración van a verse notablemente disminuidos y la humedad la respiración y la temperatura, por supuesto, va a ser baja, producto interno de su propia respiración, me refiero. Entonces, como les digo, la temperatura externa, si es alta, obviamente aumenta los procesos metabólicos, aumenta la respiración y aumenta la temperatura interna del grano. Si la temperatura de ambiente es baja, lo contrario. La otro aspecto que está jugando en esto, como les dije antes, es la humedad. En la medida que el grano tiene más humedad, más aumenta su proceso de respiración y viceversa. Y por último también tenemos los daños físicos. ¿Los daños físicos qué son? Y bueno, son los daños que va a producir infecciones bacterianas y sobre todo en almacenaje fúngicas. Y el otro aspecto, que no es menor para nada, es el de insectos. O sea, los insectos que afectan los granos almacenados son numerosos, obviamente es un tema de entomología, no lo vamos a tratar acá, pero son una cuanta variedad de insectos que afectan los granos almacenados y hay que permanentemente hacer tratamientos para mantener ese ambiente libre de insectos. Pero desde lo que estamos hablando, de lo que nos involucra a nosotros, que son la parte mecánica de mecanización de los granos, del almacenaje, tiene mucho que ver estos temas que estamos hablando de humedad y temperatura. O sea, en condiciones de granos fríos, de granos de baja humedad, además, es mucho más difícil que los insectos y los hongos y las bacterias afecten al grano. O sea, el insecto también, para poder reproducirse y que sus huevos eclosionen y demás, necesitan un ambiente con un determinado grado de humedad. Si consigo bajar todo esto, también por añadidura, independientemente de los complejos de insecticidas que podamos llegar a utilizar, los insectos o los hongos o las bacterias van a tener un impacto mucho menor sobre los granos almacenados. Y dentro de los daños físicos, lo otro aspecto que hay que considerar es el estado del grano. Un grano que está entero, está con su epidermis completa, sin fisuras, sin partes rotas y demás, es mucho menos susceptible de un ataque fúngico que el grano que está partido, o que tiene fisuras o que tiene algún tipo de daño físico en su epidermis. Entonces, todo lo que es la cutícula del grano tiene que estar en buenas condiciones, de tal manera de que
disminuir o no, por lo menos no facilitar el ingreso de estos patógenos, que justamente, por supuesto, terminan dañando notablemente la calidad del grano hasta terminar en grano directamente no comercializable, ¿no? ¿Queda claro esto? ¿Alguna duda con esto? Bueno, entonces, viendo cada uno de estos, el tema de lo que es respiración, como les decía, ustedes lo tienen claro esto, un proceso obviamente que es inevitable, el grano, como les digo, es un material vivo, que tiene procesos de metabolismo y por lo tanto de respiración, y obviamente ahí consume aire, y elimina dióxido de carbono, agua y calor, que es lo que yo les comentaba del proceso en sí, de cualquier proceso respiratorio. Particularmente, esto va a aumentar en la medida de que tengamos las variables externas sean de mayor cantidad de humedad y mayor temperatura, como cualquier proceso respiratorio. Bueno, y en este proceso, como les dije antes, se consume materia seca y se pierde masa de grano. Se pierde, en definitiva, se pierden kilos de grano comercializable. La temperatura es una variable, como les decía, realmente importante. A mayor temperatura, mayor proceso de respiración y viceversa. Y acuérdense lo que les mencioné antes. Las dos variables principales que nosotros podemos llegar a manejar físicamente son la humedad y la temperatura. ¿Por qué? Si yo consigo bajar humedad, estoy consiguiendo menores temperaturas porque tengo menores procesos de respiración y favorezco la conservación. El otro camino puede ser bajar la temperatura. Si yo ese grano pudiera colocarlo en una heladera, por ejemplo, conseguiría también, aunque no toque la humedad del grano, conseguiría disminuir los procesos de respiraciones y también cualquier tipo de infección fúngica o inclusive de los insectos. Los insectos necesitan tener un rango de temperatura para poder multiplicarse, si no, tampoco no aparecería. Obviamente, lo más fácil de los dos caminos es bajar la humedad. Imagínense ustedes un silo de, no sé, 60 toneladas, tratar de enfriarlo es bastante complicado. Pero, no obstante eso, vamos a ver, hay sistemas que permiten enfriar el grano, que son absolutamente viables también. Pero quiero decirles que siempre es mucho más sencillo, por eso lo fundamental y que vamos a ver siempre es el secado del grano. Entonces, a mayor tasa de respiración, obviamente, hay, como dice ahí, una mayor liberación de calor y humedad, aumentando, todo lo que habíamos comentado con anterioridad. La humedad, en forma similar a la temperatura, simplemente estamos reafirmando lo que ya explicamos, pero para que les quede claro, o sea, a mayor temperatura y mayor humedad, y a mayor temperatura y humedad, mayor va a ser la respiración, obviamente. Y fíjense lo importante que es esto, porque un grano que tiene 30% de humedad, que es una humedad importante, que es la humedad prácticamente, digamos, en la cual el grano, la humedad pico de un grano para poder ser cosechado, ¿no? Un 30% de humedad es un grano que es viable para cosecharse, aunque no sea, obviamente a nadie se le ocurriría cosechar con 30% de humedad porque lo rompería la máquina, pero digamos, fisiológicamente ya terminó su llenado. Pero lo que quiero mostrarles es que un grano, como tiene un 30% de humedad, que sería el final de su ciclo de crecimiento y de llenado, tiene un proceso respiratorio 400 veces mayor que un grano con 15% de humedad. O sea, 400 veces más. O sea, no es menor lo que estamos hablando. No es un detalle de un poco más de humedad, un poco menos de humedad. No, la diferencia es impresionante que lo que se produce sobre el metabolismo del grano y también, obviamente, como les decía, después en la conservación de agentes patógenos externos. Lo mismo hablábamos con los daños físicos. El tegumento es la envoltura, permítame el símil, la envoltura del grano que le está dando, le da una resistencia natural a patógenos. Todo esto, lo que sean daños de ese tipo de
de su cutícula, ¿no es cierto?, de su tegumento, hacen que, por supuesto, lo permita que queden en estado más vulnerable para ser atacados. Todo esto, como obviamente terminamos que teniendo, como les decía, no solamente menor cantidad de material, de granos, sino además también tenemos menor calidad. Ni que hablar si estamos hablando pensando en el almacenaje de semillas, que necesitamos que conserven esa esa viabilidad biológica para poder germinar. Entonces, si una semilla tiene algún tipo de ataque y demás, que un grano que está destinado a semilla tiene algún tipo de ataque, lo más probable es de que tengamos una merma muy importante de su poder germinativo, o lo que puede suceder también es que inclusive terminamos teniendo plantas contaminadas de hongos. Entonces, cuando el grano entra en planta, a la planta de acopio, este grano va a ser movido, trasladado dentro de la planta muchas veces. Bueno, va a depender cómo esté el grano, pero siempre requiere de varios movimientos dentro de la planta. O sea, cuando baja el camión, después hay que llevar ese grano que tiró el camión, hay que llevarlo de pronto a la limpieza o a la clasificación, después hay que llevarlo a la secadora, después hay que almacenarlo en un silo, después de pronto hay que cambiarlo para otro silo, después hay que mezclarlo con otro grano similar. Entonces, hay que trasladarlo de un lugar a otro dentro de la planta en varias oportunidades seguramente. Y para esto existen mecanismos específicos que son para poder trasladar el grano dentro de la planta. Y los principales mecanismos que tenemos son los que estamos viendo ahí, que son las norias. Las norias las vimos, ¿se acuerdan en la cosechadora cuando vimos que había una noria para elevar el grano desde la panza de la máquina hasta la tolva? Que la noria, ¿se acuerdan que habíamos visto? Que en definitiva es una cinta que porta sobre la cinta, porta cangilones, o sea, son cucharas, como unos cucharones, que van llevando el grano. Estas norias son específicamente eficientes, o sea, son muy eficientes para hacer movimientos en elevación. Las norias son utilizadas para mover el grano en forma elevada, para subirlo. Esa es la mayor ventaja que tiene una noria. Entonces, normalmente si ustedes han visto alguna foto, aunque más no sea, de plantas de acopio, van a ver que en general siempre va como si fuera una gran torre en el medio de la planta, con caños que van bajando a los distintos hilos. Bueno, esa torre es una noria, que lleva el grano que está en parte subterránea, que está metido bajo el suelo, y lo eleva hasta el extremo de la noria, para luego ahí ser distribuido a los hilos o a la secadora donde vos quieras utilizarlo. Pero las norias, el concepto de la noria, entonces son mecanismos de elevación de grano. Después tenemos cintas transportadoras. Las cintas transportadoras, bueno, no hace falta mucha explicación con esto, ¿no es cierto? Es como si fuera una gran una polea plana, una cinta, literalmente, que se mueve entre dos rodillos, de un extremo al otro, y obviamente lo que está por sobre la cinta es trasladado por encima. Las cintas que transportan, a ver, ¿cuáles serían las ventajas o desventajas y para qué? Bueno, como ustedes imaginarán, las cintas son mecanismos que hay que utilizarlos en forma horizontal, o sea, o un poco puede tener algunos 10, 15 grados, puede llegar a tener de elevación, pero fundamentalmente son para mover los granos en forma horizontal, porque obviamente si no los granos se caerían desde la cinta. Entonces la cinta mueve los granos en forma horizontal. Son muy eficientes porque la velocidad de la cinta hace que transporte grandes cantidades de granos con relativamente poco gasto energético, comparado con otros sistemas, ¿no? Entonces, y la otra parte que es muy interesante de las cintas es de que las cintas no dañan el grano. Prácticamente es casi prácticamente cero el daño de grano
por el transporte sobre una cinta. Imagínense de que una noria es muy poquito el daño, pero puede llegar a hacer algún tipo de daño el cangilón al meterse en la masa del grano. Es un fierro, una chapa que está en forma física, está metiéndose dentro de la masa y por lo pronto puede causar algún daño dentro de los granos. La cinta no tiene absolutamente nada. Después tenemos los helicoides o los tornillos sin fin, o los chimangos, decimos en el campo, el chimango famoso. ¿Qué son los chimangos? O los helicoides. Bueno, es un tornillo sin fin adentro de un tubo. Es un caño, literalmente, un cilindro que en su interior tiene ubicado un tornillo sin fin. Es un helicoide. Ese helicoide, obviamente, al girar, es capaz de, literalmente, elevar grano. Se va a grano desde su parte inferior, por el proceso es un tornillo de Arquímedes, ni más ni menos, y puede llevar el grano desde abajo hasta arriba, obviamente, porque está trabajando con las espiras en elevación, ¿verdad? Bueno, los helicoides son muy utilizados, primero porque tienen una buena capacidad de transporte de grano y sobre todo porque son muy versátiles. Un helicoide puede trabajar desde horizontal, si yo quisiera solo trabajar horizontal, puede llegar a trabajar horizontal, hasta prácticamente 90 grados, si bien por supuesto no es recomendable, ¿no? En la medida de que lo voy elevando más, mayor va a ser la rotura que produzca el helicoide de grano dentro del tubo. O sea, los bordes del sinfín que van rozando contra el tubo y van llevando grano, ese movimiento produce roturas de grano. Si el helicoide, o sea, el tornillo sin fin, está en buenas condiciones, la luz es poca y demás, el daño que produce no pasa del 1% del grano, el 1,5%. Pero si están en malas condiciones y están desgastados, podemos llegar a tener roturas del 5%, que es una locura. Y la medida más rompen, la medida, por supuesto, que su ángulo de elevación es mayor. Pero como les decía, los helicoides pueden ser desde muy grandes a muy chicos, y son muy versátiles y por eso son muy utilizados. Lo que muchas veces la gente no ve es el estado que están esos helicoides y terminan siendo una moledora de grano. Eso es lo único que hay que tener cuidado. Después tenemos que mencionar la propia gravedad. ¿Se acuerdan cuando les dije que las norias elevaban el grano hasta el extremo de la torre y del extremo de la torre por caños son depositados dentro de los hilos? Bueno, ese movimiento del extremo de la torre a los hilos es simplemente por gravedad. Ahí no hay energía utilizada. Y después también existen sistemas neumáticos. Los sistemas neumáticos son ni más ni menos que una aspiradora, donde chupan el grano y por el viento, el aire en circulación, lo transportan a otro lugar donde vos quieras. Los sistemas neumáticos son muy interesantes en el sentido de que prácticamente no producen daño del grano, mueven volúmenes interesantes, son muy versátiles, porque uno los va como, literalmente, imagínense como si fuera una aspiradora, uno puede llevar el equipo de un silo a otro lugar, donde quieran, y un operario puede llevarlo con la manguera, colocarlo y ir literalmente chupando el grano, ¿no es cierto? Pero lo que tienen los sistemas neumáticos es que tienen un alto consumo energético, o sea, por unidad de transporte, por tonelada transportada, son los que más consumen energía. Entonces, en algunas situaciones que necesito versatilidad y facilidad y no daño, son excelentes sistemas, pero normalmente no van a haber nunca una planta basada en sistemas neumáticos para el movimiento porque el costo energético sería altísimo. Bueno, entonces, esto es lo que estábamos hablando. ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Quedó alguna duda de lo que estuvimos hablando? Bueno, esto es lo que buenísimo. Esto es lo que estábamos viendo. Fíjense, lo que estamos viendo acá, obviamente, es una noria, como dice ahí. ¿Y qué es, en definitiva? Es una cinta que tiene adosado estos cucharones, digamos así, para que ustedes entiendan,
que son llamados cangilones. Entonces, estos giran por aquí, ese cangilón sigue subiendo, da la vuelta, cuando da la vuelta, arroja el grano que tiene en su interior y a un conducto, y acá es donde baja por gravedad al lugar donde vos querés. El cangilón, por supuesto, cuando baja vacío y se vuelve a llenar en el fondo donde está. Nosotros debemos asegurarnos que acá esté la masa granaria lista y a nivel como para que los cangilones puedan introducirse y ser llenados de grano. Y así trabajan estos sistemas. Como les decía, son sistemas pensados para trabajar en forma vertical, son muy eficientes para elevar grano, y energéticamente también son sistemas bastante interesantes porque para conseguir semejante elevación con muy poquito daño de grano, sin ninguna duda son irreemplazables. Esto es lo que me refería cuando ustedes ven una planta de acopio, fíjense de la ruta, aunque más no sea. Lo típico, lo característico de la planta que ustedes van a ver de acopio es estas torres que se van a ver en el centro de la planta normalmente. ¿Qué es esta torre? Esta torre no es ni más ni menos que una noria. Y aquí tiene los tubos de bajada, las descargas, a los distintos silos. Nosotros podemos operar cerrando o abriendo el tubo que nosotros querramos. Entonces, de esta manera, la noria le manda el grano al silo que vos quieras. Y estos silos, los silos estos, están conectados en la parte inferior, en forma subterránea, con el depósito. Yo puedo intercambiar el grano que está de este silo a otro silo a través de la noria esta central que aparece ahí, que usted ve en la foto. Acá ven los dos caños, donde acá en el interior, acá está corriendo la cinta con el cangilón, que estaría acá adentro. Estos son los que ustedes van a escuchar, le dicen los pantalones de la noria. Bueno, son los caños estos, donde acá es donde se produce el volcado del grano. En este caso se volcaría para acá. Las norias son, ya que estamos acá, que el tema también es seguridad, les voy a ir mencionando los principales puntos de inseguridades, de riesgos que tenemos dentro de las plantas. La noria es un sistema que tiene su riesgo. Bueno, por un lado, por supuesto, tenemos una escalera de elevación para la gente que tiene que subir para hacer el mantenimiento. Es bastante común los desgastes y los problemas acá, en lo que se llama la cabeza de noria. Así que hay que vigilarlo, esto que esté bien los rotores acá, que no se salgan de escuadra, en fin, tiene una serie de mantenimientos, tiene que tener un acceso seguro. Una persona, para subir dentro de una planta, no solamente tiene que tener las escaleras con jaula protectora, sino también se tiene que subir con arnés y un gancho de seguridad. Porque si la persona se resbala o lo que fuere, aún por más que esté la jaula, o ustedes quieran, se puede caer dentro de la jaula a través de la escalera, o lo que es peor todavía, obviamente, desde la cabeza de la noria. Entonces siempre tiene que estar, los trabajos son en altura. Esto es válido no solamente para las norias, para subirse a los silos, para todo. La persona tiene que subir con un arnés de seguridad y el cable de seguridad enganchado. Para eso el sistema tiene que tener previsto el lugar por donde va el cable de seguridad, obviamente, ¿no? El otro punto muy importante de seguridad dentro de la noria, y es ya muy común que acá pasen accidentes graves, es por debajo, en el pozo de la noria, acá abajo. Acá, como ustedes ven, acá está la polea, el tensor, pero acá donde está el piso, la noria sigue hacia abajo, y sigue varios metros hacia abajo, donde se va a llenar del grano. Bueno, el pozo de noria, que es lo que estoy tratando de mostrar acá abajo del cursor, lo que sería por debajo, el pozo de noria hay que hacerle también, como la parte de la cabeza, hay que hacer mantenimiento de la noria.
Bueno, cuando el mantenimiento de la noria en el pozo de noria es un trabajo realmente de alto riesgo. ¿Por qué? Porque hay poco aire, entonces es muy común que haya que llevar y colocar alguna turbina alimentadora de aire para la persona que está metida dentro de ese pozo. Hay poco aire, el lugar es muy estrecho, hay poca luz, la luz tiene que llevarse de forma artificial, la saliencia de planchuelas, de fierros y demás siempre produce un riesgo del trabajo. Si la persona le pasa algo en el pozo, no es fácil sacarlo desde el fondo del pozo, así que, porque no caben, 2 o 3 personas no caben, así que bueno, tiene que bajar con su chaleco de seguridad, su arnés de seguridad, y tomar todas las precauciones que les estoy mencionando. Estas son cosas que, si el día de mañana hay muchos colegas que están a cargo de plantas de acopio, bueno, son las cosas que uno ya tiene que ir conociendo, pensando de que mañana te puede también tocar trabajar en algún lugar de estos. Esto es un esquema de lo que les comentaba, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, la noria principal, acá será la noria 1, y lleva a distintos silos. En este caso, hay un silo de grano húmedo, que es lo que está figurando acá. Ese silo de grano húmedo, la idea de este esquema es que ustedes tengan una idea de cómo funciona una planta, ¿verdad? O sea, cuál es. Así que bueno, vamos a empezar por la parte de recepción. Normalmente, lo más común es que el camión entre a este lugar, que llamamos de recepción, y directamente el camión es un camión volcador, vuelca o sale directamente por las boquillas del camión, no hace falta que sea volcador. En realidad, a ver, para que les quede claro, en realidad el camión no es volcador, no se usan camiones volcadores, son camiones graneleros. Lo que sucede, le digo volcador porque en las plantas grandes es muy común, en la recepción, directamente lo que hay, acá en la recepción, el piso se eleva a 45 grados, o sea, se eleva así, con el camión puesto. Entonces, entra el camión se lo fija, y el piso literalmente con sistema hidráulico se eleva a 45 grados. Entonces, cuando se eleva, todo lo que tiene la carga del camión se desliza por el camión y cae literalmente a un foso. Este pozo de recepción, imagínense, esto se hace así porque es infinitamente más rápido que sacar el grano por las boquillas del camión, por supuesto. Esto cae rápidamente. En un par de minutos está el camión vacío. Y en el foso, de donde cae en el foso de recepción, donde cae todo el grano, están los ductos que lo llevan a la parte subterránea de la noria. Bueno, ¿cómo lo lleva de acá para acá? Bueno, pueden ser lo que habíamos hablado, ¿no es cierto? Pueden ser sin fines, inclusive esta puede ser una cinta, cualquier mecanismo de tipo horizontal, o a veces inclusive están directamente comunicados. Pero la cuestión es de que es conducido a el pozo de noria acá abajo. Después tenemos un silo. Siempre vamos a tener un silo húmedo, que va a ser el grano de la primera recepción. Entonces, tenemos nuestro grano que acaba de ser recibido, que va a venir húmedo desde el campo. Es llevado al pozo de noria. La noria lo eleva y ahí decidimos, lo llevamos al silo húmedo. De este silo húmedo, que es para mantener ese grano, tiene sistemas de aireación, nos trata de mantener ese grano con humedad sin que vaya a fermentar, a tener procesos de pudrición. Mientras está esperando acá, conseguimos que la secadora esté libre. La secadora está libre y bueno, este silo que tiene el grano húmedo, otra vez trasladamos este grano húmedo al pozo de noria. En este caso, a la noria 2, a otra noria. La noria lo levanta, bueno, como está acá en la noria 1, la llevo de vuelta a la noria 1 lo levanta y lo puede mantener. A la noria 2, digo bien, a la noria 2 lo levanta y lo manda a la secadora. De la secadora lo mismo, otra vez, pozo de noria,
noria, en este caso noria 1, y acá lo mandamos definitivamente al silo de almacenamiento donde supuestamente estaría. Este es el esquema más básico que tienen todas las plantas de acopio. A esto tienen que ustedes sumarles que puede ser que tengan procesos de clasificación o de limpieza. Entonces, para eso necesitamos otros movimientos más, llevar el grano. Ni que les digo si además, si encima estas plantas están adosadas o son parte de un molino harinero o un molino arrocero. Entonces tenemos todo esto más los procesos también industriales del grano que se van a terminar. ¿Quedó claro esto cómo es el esquema? Acá ven algunas fotos, entonces vemos otra vez de vuelta las norias, acá vemos las dos norias están juntas, hay una noria más baja, una noria más alta, tenemos los silos de recepción, los de grano secado, y esto que estamos viendo acá es una secadora que ahora vamos a ver. Así se vería una planta de acopio chica. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Bueno, acá están viendo entonces, fíjense, acá tienen una noria, que está en rojo, una noria más baja, acá tienen una noria más alta, que es la que está en verde claro, y fíjense lo que les decía, bueno, acá cae el grano de la noria, y acá tenemos el distribuidor. Entonces, estas válvulas acá uno las puede manejar, entonces puede caer todo el grano que vuelca la noria, cae por este caño y iría a este silo. Si yo cierro acá, y obviamente abro acá, cae por este caño y iría a este otro silo, y bueno, y así sucesivamente. Y dentro de la noria, lo mismo. Viene acá, y acá tenemos el distribuidor de esta noria más baja. Acá ven una noria que se está instalando, acá están los dos que les decía, los dos pantalones de noria, el motor, que hace el movimiento, acá está el motor, la caja de escuadra, por acá, esto que se ve acá es la jaula de la escalera donde sube el operario para hacer el mantenimiento, y como les decía, ven, si bien está un elemento de protección y hay un piso, el tipo tiene que estar con un arnés de seguridad porque le puede dar un vaído, puede pasar cualquier cosa, rebalarse, no sé, y puede caerse, o caerse, también como les decía, por supuesto, dentro de la escalera, se resbala y se cae dentro de la escalera. Bueno, y acá ven, acá ya de por sí le han hecho dos salidas a la noria, esta en particular. Viene la salida y otra vez de nuevo acá. Y acá ven el sistema de distribución, cuando tenemos muchos silos o varios silos para poder manejarse, y la plataforma de inspección y de mantenimiento. Bueno, las cintas transportadoras. Las cintas transportadoras, como ya más o menos se los comenté cómo es, pero acá la vemos en detalle. Es una gran banda ancha de algún tipo de goma, de material flexible, que está aportada sobre rodamientos. Rodamientos que le dan esta característica. Van a ser 3 rodamientos, que va a haber en los extremos, en los bordes y en el centro. Entonces esto lo hace es que esta cinta siempre va a tener una característica de que un cierto grado de curvatura, que ayuda, por supuesto, no solamente a poner mayor cantidad de grano, sino también a que no haya pérdidas de grano ni caídas de grano. Entonces, como ustedes ven, en un sistema de esto, la rotura que se puede producir acá de grano es inexistente, o prácticamente inexistente. Y como esta cinta tiene una buena velocidad, esto se va transportando una cantidad de grano interesante con poco y nada, o nada directamente de rotura. Problemas de las cintas, bueno, es que trabajan no toleran inclinaciones, o sea, son prácticamente casi horizontales. Pueden tener un poquito, como les dije hoy, hasta 10 grados, a veces soportan, depende del grano, depende del material, pero son pensadas para hacer movimientos horizontales sin daño. Son más costosas que un sinfín, por supuesto, y el mantenimiento también es mayor, pero tienen esas ventajas. Los helicoides, o los chimangos, o sinfines, bueno, como les dije hoy, que estamos hablando de esto, estamos hablando de un cilindro, de un tubo, que en su interior lleva el tornillo sin fin.
normalmente toman el movimiento por el extremo, a través de una caja con un motor eléctrico normalmente, y esto simplemente, basado en el tornillo, en el principio de un tornillo de Arquímedes, como les decía, esto al girar eleva el grano, por las propias espiras del sinfín. Acá ven uno, por ejemplo, que está trabajando a 80 grados de inclinación. Como les dije, prácticamente pueden llegar a trabajar a 90 grados, pero obviamente a la medida que están más angulados, más rotura produce. Y obviamente más energía consumen, bueno, eso está claro. Por eso, pero son muy versátiles. Fíjense este ejemplo acá. Acá tienen un chimango bastante grande. Esto va colocado en la tolva. Y como ustedes ven acá, tienen este soporte de ruedas. Y esto uno con un tensor lo puede subir o bajar. Quiere decir que yo puedo, sin fin, cambiarle el ángulo fácilmente y trasladarlos de atrás hacia adelante. Entonces eso me da... ¿Qué quiero decirles con esto? Ven acá lo mismo. Acá está abajo. ¿Ven? Acá las patas están para abajo. Lo que quiero mostrarles con esto es lo que les comenté antes, que se usan mucho, son muy, muy utilizados porque son muy versátiles. Son muy versátiles y esto nos permite, como les digo, transportar grano fácilmente y solucionarnos un montón de situaciones. El problema de esto es que se gastan, digamos, más o menos rápidamente. ¿Y qué es lo que se gasta? Se gastan los bordes de las espiras, o sea, va aumentando la luz entre la espira y la pared del cilindro, y por lo opuesto, entonces acá empiezan a producirse roturas cada vez más grandes de granos, que es lo que hay que tener cuidado y ir manejándolos con estas limitaciones que tiene esta herramienta. Pero les insisto que son muy utilizadas y por eso justamente la van a ver frecuentemente en el campo y en las plantas. Estas herramientas también tienen un grado, y voy metiéndole las cosas de seguridad, ya en alguna que les estoy mostrando, tienen un grado de peligrosidad muy importante en los extremos, sobre todo aquí. ¿Por qué? Porque esto va metido dentro de lo que es la masa granaria, y si hay atoramientos y demás, esto es muy, muy peligroso para las manos del operador. O sea, acá hay que tener muchísimo cuidado. Normalmente estos chimangos deberían siempre estar en los extremos con una jaula de seguridad. Siempre deberían estar la jaula permite el ingreso del grano, pero no permite el ingreso de algo más grande como si fuera una mano. Entonces, esto ustedes tienen que verificarlo, que se encuentre en condiciones, porque si no, como les digo, es muy común accidentes con este tipo de herramientas. Y por último, tenemos el tema de lo que les decía, de bajadas por usar la gravedad como elemento de movimiento de grano. Bueno, esto está claro, ¿no es cierto? Por ejemplo, el caso clásico es la salida de las válvulas de distribución de la noria. Bueno, todo este sistema y el llenado del grano, del silo por el grano, se hace utilizando la gravedad. Si conseguimos, cuando veíamos física, ¿verdad?, energía potencial, transformarla en energía cinética para luego llenar estos granos, estos hilos de granos. Lo mismo puede ser para llevar una secadora o lo que fuere. Perdón, me olvidaba del neumático. Y los sistemas neumáticos ustedes acá los vemos. Entonces ven, acá adentro lo que hay es una especie de compresor, como si fuera es una aspiradora. No voy a entrar en detalles del tipo no tiene ningún sentido. Pero bueno, es un compresor de pistones, en realidad, que son de un diseño muy particular, que lo que producen acá es vacío. O sea, entonces, ¿qué hace el grano? El grano viene y ingresa a esta pieza acá que se llama, que es un ciclón, ¿no? En la cual el grano acá gira por el vacío, se introduce y es expulsado para el otro lado. Entonces la persona acá literalmente trabaja, como se les digo, como si fuera una aspiradora,
el tipo va llevando a donde necesita chupar el grano, y esto lo va, fíjense que son equipos portátiles, con ruedas, la mayoría, y acá ven trabajando al revés, no hay ningún inconveniente, trabajan al revés, o sea, maneja está acá chupando grano seguramente de algún depósito y lo está elevando y depositando para llenar un granelero. Son muy versátiles, tienen una muy buena capacidad de transporte, pero como les decía, energéticamente son caros, o sea, demandan mucha energía para el movimiento. Por eso son utilizados en forma estratégica. Acá ven uno, por ejemplo, andando con un motor de combustión interna. Tiene motor, acá tienen los ciclones, su compresor, y de esta manera, fíjense el grado de elevación y la boquilla acá para poder ir llenando lo que ustedes quieran. Bien, entonces, si les parece, hacemos un descanso de 15 minutos y a las menos 25, 11 menos 25, seguimos. Una pregunta, profe. Sí. ¿Hoy hay práctica en la facultad? Eso es lo que les iba a decir. No, normalmente no, porque no tenemos el aparato. La única posibilidad es planta de acopio. Es la única poder hacerlo. Así que no tenemos práctica en la facultad de esto. Así que traten justamente de ver bien lo que es las imágenes que yo les muestro y sacarse las dudas y tratar de entenderlo como el sistema. Y si eventualmente alguno está interesado o le interesa particularmente algo, lo conversamos, no hay ningún problema. Bien, gracias. No, por favor.